Rafael Duarte Villa, soy de Venezuela, de nacimiento y latinoamericano por práctica, por experiencia y vivencia. Desde hace 30 años vivo en Brasil, donde actualmente soy profesor de la Universidad de Sao Paulo. Ese tema de las migraciones hay que verlo en un contexto de largo plazo. O sea, el fenómeno se repite con gran intensidad de manera cíclica. Desde el siglo XIX, por ejemplo, hemos tenido grandes contingentes migrando de un país para otro, de un continente para otro, de europeos, ¿no? Emigraron para los Estados Unidos, emigraron para América Latina, por ejemplo, lugares, la construcción tanto de su sociedad, de su industria, es el caso de Brasil. No se pueden entender sin la inmigración europea, japonesa, entre otros. Y en este momento, ese movimiento migratorio se retoma con mucha fuerza por las fuertes crisis económicas, sociales y políticas que viven algunas sociedades, ¿no?, alrededor del mundo. Pero hay una diferencia, por ejemplo, en los últimos 50 años. En el pasado, algunas de las migraciones se realizaban de países menos desarrollados, ¿no?, para países más desarrollados, ¿no? Hoy en día el flujo es más bidireccional. Claro, ¿no?, aquellas sociedades y países más fragilizados alrededor del mundo tienden a tener un flujo de migrantes para otras sociedades bien mayor. Pero el tema de las migraciones en las relaciones internacionales es un tema extremadamente sensible, justamente porque quien migra no son los estados, son los individuos, ¿no?, son las sociedades, y eso tiene una serie de impactos y de reacciones muy fuertes para los cuales los estados y las sociedades de llegada de esos inmigrantes a veces no tienen ni las respuestas más positivas, ¿no?, ni las condiciones más adecuadas para recibir a esos contingentes, para responder a la cuestión de por qué se migra, de por qué que algunas sociedades expulsan tanto migrante. El problema no es solo individual, en el sentido de que las personas quieren mejor calidad de vida. Esa es una explicación que coloca mucho la responsabilidad en el individuo. Y el problema fundamental es la falla de un desarrollo mal acabado, de un proyecto de desarrollo mal acabado. Y fundamentalmente la falla de un estado de bienestar social que no dio respuestas a las demandas
de sus ciudadanos. El ciudadano moderno, él formalmente fue ganando una serie de derechos, ¿no?, de naturaleza social, de naturaleza civil y hasta de naturaleza política. Pero el Estado, sobre todo el Estado democrático, no tuvo condiciones para garantizar los medios a través de los cuales esos derechos se hicieran tangibles. Hoy en día nosotros tenemos la emergencia de un nuevo tipo de derecho, el derecho a la calidad de vida, el derecho a la dignidad humana, y justamente desde el punto de vista de las normas se crearon condiciones, ¿no?, desde el punto de vista de la implementación de políticas públicas dirigidas a satisfacer esa calidad de vida, pocas condiciones, ¿no?, o pocos medios fueron creados en una buena parte de los países. El ciudadano, el individuo, él se coloca la disyuntiva de sobrevivir, ¿no?, o permanecer, ¿no?, en condiciones que a veces son casi infrahumanas, y ve por eso la migración como la única solución de dar respuesta a demandas, ¿no?, que su Estado nacional no le está garantizando. Brasil avanzó bastante en una legislación nacional y compatible con legislaciones internacionales que acogiesen al migrante, al refugiado político, económico. Eso realmente es un punto importante y que debe ser destacado de manera positiva en relación a Brasil de los últimos 20 años. Sin embargo, esa misma falla que yo anotaba en relación al estado de origen, ¿no?, de esos inmigrantes, no crear condiciones, también es verificado en el caso de Brasil como estado receptor de inmigrantes, y eso es posible ser verificado cuando uno atenta para las condiciones sociales en que viven aquellos flujos de inmigrantes que llegaron al Brasil en los últimos 10, 15 años. Esos migrantes, cuando uno conversa con algunos de ellos, una de las quejas fundamentales es, ¿no?, la promesa no cumplida por parte de Brasil y su legislación. Promesas relativas a inclusión como ciudadanos, ¿no?, un empleo, el acceso a la educación, a una habitación digna, al sistema público de salud. Brasil tradicionalmente él fue desde finales del siglo XIX un país de migrantes. Creo que Brasil no percibió o se adecuó, ¿no?, para esa pluralización, ¿no?, del perfil de los inmigrantes. Y por eso esa queja de muchos inmigrantes de que una vez llegado al Brasil, a pesar de que tienen la ventaja de haber abandonado un lugar en conflicto, infelizmente Brasil todavía
no crea las condiciones. Mucha de esa gente que llega, esos refugiados, dependen más de organizaciones no gubernamentales, de individuos, de familias para su sobrevivencia en el país, que de la acción institucional por parte del Estado brasileño como receptor. El fenómeno de la migración es dinámico. Países reciben inmigrantes, pero sus ciudadanos también salen como inmigrantes a otros países. Pero muchas veces se tiene una memoria corta de ese hecho, de que fueron acolidas en otros países. Y cuando estas nuevas ondas de migrantes llegan aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos el surgimiento de algunas reacciones de parte de algunos sectores de la sociedad que pueden ser consideradas xenofóbicas. Eso llama la atención para dos hechos. Primero, el hecho de tenerse una memoria corta en relación, ¿no?, a la migración que un día nosotros enviamos y que estamos enviando. Y otro aspecto que llama la atención es que estas nuevas ondas migratorias, Brasil es un ejemplo de eso, nos lleva a creer que hay en sectores de la sociedad un sentimiento de alguna xenofobia, ¿no? Xenofobia, que se encuentra bastante escondido, pero que emerge en estas situaciones de crisis, que es uno de los puntos más lamentables a ser registrado en cuanto a esas nuevas ondas de migraciones. El problema de la solidaridad no está siendo bien resolvido. Y hay instituciones, por ejemplo, como las escuelas, como las universidades, ¿no?, como la propia familia, tiene también que incluir como pauta de discusión la cuestión del otro. Mucho se avanzó en esa pauta, por ejemplo, de la inclusión del negro, del indio, de la inclusión de las mujeres en la esfera de la vida pública, del trabajo. Pero uno de los grandes temas, ¿no?, uno de los grandes temas para el futuro muy próximo, que estas instituciones sociales deben pautar el tema del inmigrante, que está relacionado con el tema del otro, con el tema de la diferencia, de la integración cultural, porque lo que tiene acontecido con el inmigrante, ¿no?, en los últimos 40 años, y eso tuvo paradójicamente origen en algunos lugares, ¿no?, de grande reivindicación de derechos, como la Francia, ¿no?, con la consolidación de movimientos de derecha, de los Le Pen, ¿no?, de la Frente Nacional, de Le Pen y su discurso xenofóbico ante inmigrantes. Entonces, ¿qué aconteció? El inmigrante, él fue securitizado. Eso significa ¿qué? Significa que él fue transformado en un problema de seguridad. El inmigrante fue transformado, fue percibido como una amenaza a las instituciones del país de llegada, a los valores del país de llegada, a las instituciones sociales y hasta los valores democráticos del país de llegada. En los años 90, inicio de los años 2000, fue muy popular la obra del cientista político americano Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. Él afirmaba que los conflictos del pasado, por ejemplo, durante la Guerra Fría, habían sido conflictos ideológicos, que el conflicto del futuro sería un choque cultural, choque entre civilizaciones. Él llamaba la atención y eso muestra esa secularización y esa transformación en amenaza de inmigrantes, colocando los siguientes datos. Él afirmaba
que para aproximadamente 2050 en este siglo, la población de hispanos y hispánicos, de negros y de asiáticos en los Estados Unidos pasaría del 50%, o sea, sería superior a la población de blancos en los Estados Unidos. Ahí él se colocaba la siguiente pregunta: ¿cuál será el futuro de nuestras instituciones democráticas? ¿Cuál será el futuro de nuestra lengua inglesa? Nos veremos en el peligro de asumir los mismos valores autoritarios que traen consigo los inmigrantes centroamericanos, los inmigrantes mexicanos. O nos veremos en el peligro de asumir los valores de relajamiento de esos inmigrantes ante institución del trabajo. Entonces, o sea, es una manera de percibir al inmigrante como una amenaza. Y yo insisto, ¿no?, en esas sociedades llegadas, lo único que puede neutralizar ese tipo de sentimiento secultizado del inmigrante como amenaza cultural, el inmigrante como amenaza de las identidades, de la nacionalidad o de la disolución de las nacionalidades, ¿no? El papel de las instituciones sociales, el papel de la escuela, el papel de la universidad en la formación de un contradiscurso a ese discurso que se cultiza al migrante. Y interesante que esa guerra cultural también está presente en el contexto de las relaciones internacionales, en el hecho de pensar la educación como un derecho internacional básico. ¿Cómo usted percibe la situación de abrir la educación superior, de abrir una universidad tan tradicional y cerrada como las nuestras? Yo veo eso como un proceso factible de medio largo plazo. Y yo veo esa posibilidad mirando para el propio ejemplo, ¿no?, de minorías que a veces no son tan minorías en el propio Brasil, que fueron ganando en un proceso de largo, medio plazo, derechos a ser incluidos socialmente, políticamente. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la historia de Brasil, ¿no?, las mujeres solamente tuvieron derechos políticos hasta los años 30. Y en los años 30 y 40, ciudadanos ganan una buena parte de sus derechos sociales. Pero mismo así, algunos grupos, a veces grupos mayoritarios, ¿no?, racialmente, como los negros, permanecieron extremadamente excluidos del trabajo, de la educación. Así como el Estado, la sociedad tuvo que darle respuesta, ¿no?, a esas demandas, ¿no?, de mayor inclusión de esos grupos, ¿no? El Estado, la sociedad y la universidad tendrá que pautar también, esa discusión, ese debate. Yo creo que en la universidad, por ejemplo la Universidad de São Paulo, dejó tardíamente, ¿no?, a la cuestión de las cuotas, a la cuestión de la inclusión social, de sectores más pobres, de sectores de la escuela pública, ¿no?, de sectores con menor renta, ¿no? Será un proceso bastante lento, pero la universidad no podrá ser impermeable a ese proceso, ¿no? Así como las instituciones sociales tienen que pautar ese tema, la universidad también en algún momento deberá pautar ese tema. Una falla de la universidad, ¿no?, en general, no solamente de la USP, la Universidad de São Paulo, ha sido no pautar por lo menos la discusión. Pero es un proceso social, procesos sociales, ¿no?, intensos. Difícilmente podemos asumir
una actitud de alienación o de negación de la problemática y tendrá que ser asumida. Lo importante primero es pautar el derecho. Pautando el derecho, estructuras institucionales adecuadas que den respuesta a ese desafío pueden ser creadas y son factibles de ser creadas en el futuro. Que lo que se necesita, dice Elena Poniatowska, esta escritora mexicana, es de menos nacionalismo y de más generosidad entre los estados. Nos lleva a una idea rusoniana. El principal sentimiento de las sociedades es la solidaridad. Que la solidaridad para Rousseau significa identificarse con el sufrimiento del otro. Solo cuando nos identificamos con el sufrimiento del otro es que somos capaces de practicar eso que esta escritora mexicana llama de solidaridad, ¿no? En relación estilo de vida capitalista es el individualismo. Se perdió el equilibrio entre individualismo y solidaridad, inclinándose a favor de las salidas de los sentimientos y las percepciones más individualistas, ¿no? Coincido plenamente con ella cuando dice que nosotros precisamos de menos nacionalismo y de más solidaridad. A pesar de que a veces adoptemos una perspectiva de internacionalista, continuamos estando muy vinculados nuestras identidades, ¿no? A las ideas nacionalistas y que acaba creando, ¿no? Una especie de frontera de derechos. Esa frontera de derechos está muy interiorizada todavía en sus sociedades en diferentes partes. Es verdad que precisamos de menos nacionalismo, pero creo que es así. Pero la idea de nacionalidad ainda tiene mucha vitalidad. Tal vez sea más fácil trabajar la idea de solidaridad, mostrar, ¿no? Y compartir de ese sentimiento a través de acciones concretas.